e iniciar el en vivo en Facebook. Pues dejaré de hablar. La moderadora les indicará cuando ustedes puedan hablar. Gracias. Muy bien, pues muy buenos días. Ya tardes, ya son las tardes. Pues estamos muy contentos porque estamos en este foro ciudadano. Ya llevamos parte de la mañana con bastantes ponencias, bastantes invitados y hoy especialmente también en este eje de educación tenemos invitados muy importantes para poder compartir cuál es la situación que estamos viviendo y desde diferentes perspectivas qué es lo que podemos hacer en esto que es tan importante como la educación en nuestro país. A nombre de Sumamos, les doy la bienvenida. Yo soy Maru Rodríguez. Yo estudié educación, soy licenciada en Ciencias de la Educación y tengo una maestría en Recursos Humanos. Trabajé en empresa, en Banamex, en Guedas, en Volkswagen y también en instituciones educativas, dando clases en diferentes niveles y también me he desempeñando en la parte de coaching de vida, de sentido de vida. Pues bienvenidos, muchas gracias y voy a presentarlos. Esto es, estamos en un conversatorio, aprendamos en casa. Y Moroni, pues bienvenido, muchas gracias. Tú has sido parte de esta organización, de estos foros. Gracias por tu apoyo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, Moroni, para que lo conozcan, es CEO de Inteligencia Social y forma parte del Comité de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO. Tiene un diplomado en políticas educativas por el CIDE y es maestro por el TEC de Monterrey. Ha participado activamente en distintas iniciativas ciudadanas como consejos de educación y ciudadanos estatales y municipales. También ha trabajado en Fundación Paisano, Comisión de la Educación de Coparmex, Únete, Mexicanos Primero, 10 por la Educación, Actívate por Puebla, Mesoamerican Research Foundation y es líder nacional de Alternativas por México. También es presidente del Consejo Estatal de la Participación Social y recibió la Medalla Nacional Max Shane, Premio al Mérito Civil y Premio a la Excelencia. Bienvenido, Moroni. Gracias, gracias. Tenemos también a Leti Velázquez, es presidenta de la Unión de los Padres de Familia del Estado de Puebla, es licenciada en diseño gráfico y es coordinadora de la región Golfo y miembro del Consejo Consultivo de la Unión Nacional de Padres de Familia. Casada desde hace 21 años, madre de 3 hijos, siempre presente en la sociedad de los padres de colegios de sus hijos. Bienvenida, Leti. Muchas gracias, Maru. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Cirilo Salas Hernández es diputado de la 59ª legislatura del H Congreso del Estado de Puebla, profesor de instrucción primaria por la Benemérita Instituto Normal del Estado, es licenciado con mención honorífica en psicología por la UAP, licenciado en pedagogía por la UPN, maestro en administración y función de políticas públicas por la Escuela Libre de Derecho, es presidente de la comisión, ha sido presidente de la Comisión de Educación de la 59ª legislatura, ha sido diputado local, ha participado en el Congreso del Estado de Puebla, es asesor, docente y director de diferentes instituciones educativas, es doctor honoris causa por la Honorable Academia Mundial de la Educación, fue coordinador regional nacional de Asociación de Maestros Comprometidos por México y se ha desempeñado en diversos cargos directivos, tanto en la sección 51 del CENTE estatal como nacional. Bienvenido, Cirilo.
Muy buenas tardes, saludos a todos. Alejandro Águila es presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Puebla, vicepresidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, odontólogo con una larga trayectoria en instituciones públicas y privadas con diferentes cursos, seminarios y diplomados en temas de derechos humanos, administración pública, educación por las siguientes instituciones: la ONU, UNICEF, la Ibero, la CNDH, la CEP y el DIF. Es CEO de la firma Águila y Asociados Management y Consulting y ha sido consejero presidente del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, miembro del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Padres de Familia y líder del movimiento social Padres en Acción por una Puebla Unida. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Maru. Buenos días a todos, a sus órdenes. Pues bien, este conversatorio, como su nombre lo dice, es una plática entre amigos. Y la idea es llegar a conclusiones, cada quien desde su perspectiva y cada quien desde su experiencia, por supuesto, y trayectoria y conocimientos, es poner sobre la mesa este tema muy importante que con este momento de la pandemia y con todo lo que ha estado sucediendo, se pone sobre la mesa, sobre nuestras casas y lo vivimos de una manera muy, pues como muy impactante desde las diferentes perspectivas. Y es el tema de aprender en casa, ¿no? Y yo quisiera preguntarles, les comento un poco cómo va a estar la dinámica. Van a ser participaciones de 3 minutos, entonces me permiten ir cronometrando sus participaciones. Entonces, para que podamos tener los tiempos muy compartidos. Entonces, esta primera ronda de participación, la pregunta va a ser, ¿cuál es el sentido y la perspectiva de ser el ser y el propósito de la educación? ¿Para qué es la educación? O sea, al final de cuentas, nuestro sujeto y el fin para lo que todos nosotros estamos aquí desde las diferentes perspectivas es el alumno. Y entonces, pensando en el alumno, ¿cuál debería ser el propósito de la educación? Cirilo, si me permites, ¿puedes empezar con tu participación? Claro que sí. Mira, antes que nada, comentar que esta pandemia nos llevó a que el trabajo escolar se llevara a casa, a la escuela, pasó al hogar bajo la conducción y la coordinación de la familia. Y esto se hizo y se está haciendo pues, a través de blog, de correos electrónicos, de páginas web, de chat, de WhatsApp y hoy la televisión. Y entonces yo diría que regresamos al siglo de las desigualdades, ya que la educación es un procesos que promueven Cirilo, se activó tu micrófono. Cirilo. Se activó tu micrófono. ¿Puedes? Ya, les comentaba que estos procesos que promueven en torno del aprendizaje y el desarrollo de los niños, de los jóvenes, pues este COVID nos llevó y nos agarró por sorpresa, pero sobre todo el trabajo escolar, ¿qué incentivó? Los procesos de desigualdad y una profunda inequidad e incluso acentuar donde ya existía. Sobre todo estoy hablando en aquellos espacios donde no hay todos los medios que se requieren para que la educación sea un derecho universal para todos. Muchas gracias, Cirilo. Leti. Tu micrófono, Leti, por favor. Perdón, esto hay que atender varias cosas a la vez. Bueno, dando contestación a tu pregunta de cuál debería ser el propósito de la educación,
Indudablemente nos estamos enfrentando a una situación que no conocemos, que nos genera incertidumbre, temor, angustia y nos afecta en diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? La contingencia sanitaria ha venido a cambiar radicalmente nuestro quehacer, especialmente en tres ámbitos, ¿no? En la salud, en la economía y sobre todo en la educación. El impacto en estos tres rubros es preocupante, pero el que hoy nos ocupa y nos preocupa, como digo, es la educación. La pandemia ha afectado la vida de todos, pero sobre todo y nos preocupa en dos vertientes de esta generación de estos alumnos, ¿no? En la salud mental, emocional de los niños y jóvenes y adolescentes y en el ámbito del aprendizaje. ¿Qué nos está dejando la pandemia? Pues nos deja un rompimiento, una discontinuidad en el aprendizaje, nos deja conocimiento sin base sólida. El aprender se está traduciendo en transmitir contenidos, ahora lo vemos por medio de la televisión, o simple y sencillamente una entrega de calificación o de tareas, ¿no? Por calificar, reduciendo solamente a checar, a un checklist estas tareas sin que haya una retroalimentación. Eso es preocupante. Y también nos está dejando un desencanto, nos quita la motivación de los chicos, de los padres de familia, de todas las familias, de toda la sociedad. Y lo más preocupante es que nos deja una visión sin futuro, ¿no? Con un futuro incierto. ¿Y cuál debería de ser el propósito de la educación? Pues debería de ser el aprendizaje, ¿no? Y estar enfocado, nosotros desde la Unión de Padres tratamos de enfocar el aprendizaje en cuatro pasos, ¿no? Enseñar, aprender, saber y ser. Entendiendo que el enseñar, pues, implica la transmisión de conocimientos, de instruir, de guiar, de motivar el aprendizaje, ayudar a alguien a crecer, no solo compartir ese conocimiento. La labor de enseñar va dirigido en parte por un docente o por una persona con algún conocimiento que el otro no posee. La siguiente etapa sería el aprender, que es donde tendríamos que centrarnos, ¿no? Y que implica la adquisición de conocimientos de algo por medio del estudio, del ejercicio, de la experiencia. Ok, sí, concluyo si quieres. De la experiencia mínima, ¿no? Y hay que atender este aprendizaje y tomarlo y tratar de incentivarlo, ¿no? ¿Qué es lo que nos debe de llevar a la educación? Pues atender completamente el aprendizaje como objetivo final. Gracias. Gracias, Leti. Alejandro, ¿cuál debería ser el propósito de la educación? Tu micrófono, por favor. Perdón, sí. Mira, simplemente nos llega de golpe y porrazo un cambio en el sistema de enseñanza-aprendizaje. Y yo creo que en esos momentos el propósito de la educación debería ser la sensibilización y concientización de la comunidad educativa de nuevos sistemas y formas de enseñanza-aprendizaje. Con una mejor planeación basada en las enseñanzas de esta crisis, traíamos ya la enseñanza del H1N1 y no nos prevenimos. Nuevamente caímos en una crisis que nos puso en jaque a todos y empezamos o sea, tenemos que empezar ya a generar una cultura de la prevención. No se puede ni se debe seguir actuando y tomando decisiones basadas en la improvisación y la ocurrencia, que es lo que está pasando actualmente. Entonces yo considero que lo que dice nuestro amigo Cirilo, en el sentido, coincido, en que fue una gran regresión, estamos regresando a 50 años hacia atrás. Eso de transmitirle a la educación el conocimiento por televisión, lo hizo hace 50 años la BBC de Londres y lo desechó por malo. Entonces yo creo que el sentido en este momento debe de ser de cambio, de un nuevo paradigma, pero que enfrentemos realmente donde estemos participando todos los actores. No pueden ser tomas de decisiones exclusivamente de gente que está en un escritorio, que no tiene experiencia en campo y sobre todo que está sordo a la opinión de los padres de familia, de los maestros y de los propios alumnos. Y en este caso los padres de familia, porque nos convertimos en maestros, en pedagogos,
en algo que no sabemos hacer. Tenemos que ayudar a que ellos atiendan y entiendan el conocimiento. Muchas gracias. Moroni, ¿cuál debería ser el propósito de la educación? Bueno, como ya lo dijeron todos mis compañeros y amigos de esta mesa, lo más importante es que los niños aprendan. El nombre del programa federal Aprende en Casa, pues obviamente va en esa dirección. Queremos que nuestros niños puedan tener acceso a la herramienta, también a los momentos significativos para adquirir conocimiento e ir construyendo esta base indispensable para el futuro y para que ellos puedan lograr o alcanzar lo que ellos deseen en oportunidades también, pero sobre todo en términos de coincidir en este mundo con muchas más personas que van a requerir tanto de su conocimiento como también de ellos y al revés. Entonces, como bien decían todos, estamos hoy inmersos en un momento en donde los niños están siendo puestos en una situación donde aprender no es nada fácil, ya sea por falta de tecnología, ya sea también por falta inclusive de un tutor o un padre de familia en el hogar, o también porque tal vez aunque haya una mamá o un papá, un tío, una abuelita que pueda estar ahí, seguramente ella no tendrá los conocimientos para poder acompañar en este proceso educativo a los pequeñitos. Así es que estamos encontrados en un gran paradigma. Es lo que se requeriría en muchos sentidos, naturalmente, ver hacia el futuro, como bien decía mi amigo Alejandro Águila, que esto no vuelva a pasar, que la próxima vez nos agarren confesados en la educación y que estemos preparados para asumir ese rol. Pero también es un momento profundo de reflexión para entender cuáles son los mecanismos de los padres de familia, de los maestros, de los niños, para poder funcionar en un entorno distinto a la escuela y cómo poder ampliar esos conocimientos, aprendizajes y experiencias que requieren nuestros niños en su proceso formativo. Yo lo que he dicho siempre es que este año va a tomarnos 10 años entenderlo. Habrá estudios, habrá mucha información que tendremos que ir digiriendo para al final ahora sí perfilar la educación de este siglo, que será la educación de nuestros niños. Muchas gracias. Bueno, pues terminamos este bloque en donde realmente el tema de la educación es complejo porque si bien tenemos muchos Méxicos, ¿no? Y tenemos muchas realidades en las diferentes circunstancias rurales, urbanas y dentro de las urbanas también diferentes modos de vivir y capacidades y formas también, ¿no? Entonces nos confronta con una realidad muy compleja en donde no podemos generalizar como la forma, ¿no? Esta forma porque obviamente desde los diferentes lugares se necesitarán diferentes herramientas para poder llegar a nuestro objetivo, que son nuestros niños, ¿no? Pero sí el fondo que es básico, indispensable, que nos pongamos de acuerdo. Y este fondo tiene que ver justo con lo que decías, Leti, ¿no? Enseñar, aprender, saber, ser y tener esta capacidad para poder coincidir en lo que queremos para nuestros niños, ¿no? Y es como establecer estos cimientos a partir de los cuales vamos a generar todas estas herramientas para que nuestros niños puedan tener lo que se necesita porque por un lado es el conocimiento, pero por otro lado también son las habilidades emocionales, motrices, y por otro lado también, y a mí me impacta como todo lo que está sucediendo porque en este momento se está haciendo una producción de conocimiento muy, muy grande, ¿no? O sea, todo el mundo está generando esta parte o poniendo al servicio a través de los diferentes medios el conocimiento, pero entonces ya se debe dirigir la educación no nada más a la transmisión de conocimiento, ¿no? Y es el para qué. Y podríamos seguir hablando y generando un debate y poner sobre la mesa estas ideas, pero yo quisiera pasar a la siguiente pregunta, que es en relación a los maestros. ¿Cuál es la realidad de los maestros? ¿Qué es lo que los maestros están viviendo? ¿Y cuál debería ser su función en este nuevo mundo, en este nuevo enfoque y con todo lo que estamos viviendo?
Moroni, si quieres compartir cuál es tu perspectiva. Sí, gracias, Maru. Pues indudablemente los docentes están en este momento en una enorme desventaja. Y en varias vías. Una de las vías es que muchos de ellos carecen de la formación para poder utilizar herramientas de tecnología o tratar de utilizar otras herramientas distintas para aplicar su docencia a distancia. Entonces, esto refleja que por años, aunque se mantuvo un discurso de que sí había una inversión, la realidad fue que no. O sea, la realidad fue más bien que dejamos que muchos de nuestros queridos maestros permanecieran un poco fuera de esta actualización en la parte de tecnología y que hoy finalmente lo estamos viviendo ya a través de ellos. Vemos a muchos de ellos inclusive ya pensando hasta en salir del sistema educativo porque a veces se frustran tanto en inclusive, por ejemplo, compartir una pantalla o conectarse a algún software específico o recibir o enviar información a los alumnos que hace que su trabajo docente, que su experiencia, que todo lo que han adquirido, pareciera por momentos que no está siendo aplicable. Así es que es algo muy importante a tomar en consideración. Los docentes requieren 3 cosas principalmente. Uno, los recursos para poder hacer uso de tecnología que no tienen que salir de sus bolsillos, porque hay que recordar que finalmente este es un trabajo y ellos deben recibir las herramientas de parte de quien es el empleador. La segunda es la formación, esa formación requerida para utilizar todo lo que tenemos hoy de tecnología en un fin, en un sentido educativo. Y finalmente, también parece importantísimo que tanto los maestros como los padres de familia podamos tener mayores diálogos, que podamos construir un mayor equilibrio, una mayor armonía en un fin común que perseguimos, que es la educación de nuestros niños. Yo veo con preocupación a veces algunos papás quejándose que los maestros no los ayudan y también veo a los maestros quejándose un poco de los papás, cuando realmente todos estamos subidos en el mismo marco. Deberíamos encontrar ese mecanismo de conversación, de diálogo, también inclusive de coordinación, para que al final nuestros niños, que son el centro principal de la educación, puedan tener esta vía. Entonces, yo vería esas tres caminos, tanto el tema de dotarlos con la tecnología a ellos sin que el costo sea para sus bolsillos, el tema de capacitarlos y el tema del diálogo entre docentes y padres para construir. Nada más como un detalle, si requiriéramos darle a cada maestro un celular y una línea de internet para poder permanecer en contacto con sus alumnos, el gobierno federal requeriría invertir, por ejemplo, este año, aproximadamente 15,000 millones de pesos. Aunque parece una cantidad brutal, tengo que decir que hay otros programas que no son tan prioritarios, que están absorbiendo casi 40,000 millones de pesos del presupuesto federal. Así es que si quisiéramos, podríamos. Y podríamos por nuestros niños. Gracias, Moroni. Tienes tu cronómetro ahí listo. Justo. Alejandro. Retomamos. Creo que en ese sentido, nuestro amigo Moroni, coincido plenamente con él. Nos toma en desventaja totalmente este problema que nos trajo el COVID, la crisis del COVID, que se convirtió en una crisis también económica, pero en donde lamentablemente nos desnudó y nos enseñó de frente qué es lo que realmente somos y tenemos en cuanto a preparación y capacitación para enfrentar este tipo de adversidades. Lamentablemente vivimos en el engaño de un discurso político caduco, agotado, en el sentido de que existía la conectividad y las plataformas y ya habíamos llegado hasta el último reducto del país y del Estado en el sentido de que había conectividad. ¿Y cuál es la amarga decepción y realidad? Que no es cierto, que son mentiras. Programas en donde regalaban tablets y laptops a maestros y alumnos y tampoco existen. Y ahora la regresión de la enciclomedia que implementó Vicente Fox, que fue un programa fracasado totalmente desde que lo iniciaron, y estamos regresando a lo frío de estar frente a la pantalla de la televisión. Los maestros, el papel que están teniendo en este momento lamentablemente es de observadores, no pueden hacer más, porque no pueden estar todos interactuando en una pantalla de televisión, mejor dicho, frente a una cámara de televisión para que los vean en el monitor. Entonces, ese contacto
que debe de existir la interacción entre el maestro y el alumno no existe. Se vuelve frío, el niño no tiene interés, es inquieto de por sí el niño. Entonces, en ese sentido se pierde la conectividad y la transmisión del conocimiento. Nosotros los padres de familia no podemos suplir nunca al maestro de frente a grupo, eso es imposible. Y por otro lado, efectivamente, lo que hace falta es eso, que se le meta ya inversión, que realmente se invierta en la educación de este país. Es de los países que menor inversión tiene en materia educativa, pero lo más lamentable es que quien dirige los destinos de la educación en el país, en las secretarías de Estado, son gente improvisada que no sabe nada de educación, pero sí mucho de negocios, porque lo que hacen es proponer negocios, pero no soluciones para la educación. Entonces yo creo que el papel del maestro, mediante las pocas herramientas que tiene, es la de orientar a los estudiantes para que aprendan a comprender y entender lo que están viendo a través de la televisión o de las plataformas. Y creo que efectivamente lo que dice Moroni, tendremos que conformar un frente único fuerte entre maestros, padres de familia y alumnos para exigir que las tecnologías lleguen a donde tienen que estar, que realmente exijamos que se creen políticas públicas aterrizables y que exijamos el presupuesto que se requiere. Muchas gracias, Alejandro. Justo, muchas gracias. Cirilo, ¿cuál debería ser el papel de los maestros y qué es lo que están viviendo los maestros en este momento? Tú que estás tan cerca de ellos. Sí, con cada uno de los que han comentado, yo diría, hoy queda de manifiesto que seguimos teniendo escuelas del siglo XIX, maestros formados en el siglo XX para la competencia y la alfabetización, y en el siglo XXI alumnos en la era digital. Hoy, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tendríamos que revisar las escuelas formadoras de docentes. Dos, dentro de esto tendría que darse una gran cruzada de alfabetización digital para todos, no solamente para los maestros, sino creo que también para los padres de familia, porque dentro de algunos años, después de lo que estamos viviendo y vamos a vivir esta inequidad tan profunda dentro de las nuevas generaciones, creo que sí hay necesidad de cómo aprender a utilizar todas las herramientas digitales que tenemos al alcance con fines digitales, pero también yo recobro lo que se habla, es decir, tenemos en este momento tres grandes problemas que tengamos que enfrentar: la salud, la economía y la educación, que siempre se ha visto como la columna vertebral para resolver todos los problemas del país. En esta nueva normalidad o en esta nueva escuela que se dice. Entonces yo, ¿qué diría? Que el mejor aprendizaje que tengamos que vivir en esta nueva experiencia de la escuela en la casa es un tema de cómo reconstruimos ese tejido social desde la escuela y la familia, y entonces tenemos que ir aprendiendo a reconstruir, pero sobre todo convencido es que esto, como una alternativa y una posibilidad, es que tenemos que ir generando una economía del conocimiento. Y algunos maestros lo vienen haciendo. Y lo vienen haciendo con mucho éxito. Algunos padres de familia también lo vienen realizando. Hoy, en esta parte donde los padres dejaron de ser tutores para pasar a ser maestros, conducir los aprendizajes, me parece que es una experiencia tan valiosa que la tenemos que a ese regreso reencontrarlos en la escuela, pero como un espacio de corresponsabilidad y generadora de una economía del conocimiento. Y entonces yo diría que es un momento de enseñar la solidaridad, el respeto, el cuidado a la salud en esta nueva ciudadanía. Y entonces, pues hoy estas políticas públicas tienen que ir más allá de los colores, de los partidos políticos. Es decir, las políticas públicas deben de ir centradas en el derecho que tienen los alumnos. Gracias, Cirilo. Muchas gracias. Leti. Gracias. Bueno, los maestros están o han estado
impartiendo sus clases en un modelo tradicional que lleva muchos años de la misma forma, ¿no? Y porque las autoridades no han visto por su capacitación o por darles nuevas herramientas, ¿no? Primero, hay que entender que ellos son el recurso más importante en este proceso educativo, presencial y a distancia, ¿sí? Han sido uno de los actores primordiales, ¿sí? Hay que velar, sí, por sus derechos también, pero también por su preparación. Es importante que ellos salgan preparados y que esta preparación tenga un propósito pedagógico, no solamente el uso de las tecnologías, porque no es solo transmitir el contenido a otro medio. Por ejemplo, la televisión que lo estamos viendo ahora no es solamente transmitir lo que se dice en clase a transmitirlo en televisión. Es importante que el maestro pueda, en cierto momento de emergencia como lo que estamos viviendo, tener esas herramientas pedagógicas donde pueda adecuar el contenido, por ejemplo, de los libros de texto a la situación actual en la que estamos viviendo, ¿sí? Pero no nos olvidemos tampoco de los maestros con mayor edad que tienen mayor brecha en el conocimiento de las habilidades digitales, ¿no? Y debemos considerar, que ya lo habían nombrado, que en las normales se den todos estos programas de tecnologías digitales con este propósito pedagógico. Es importante que el maestro, como principal, el principal actor que ofrece el conocimiento a los niños, sepa cómo, sepa cuándo y sepa hasta dónde puede llegar con sus alumnos, ¿sí? A mí me llama la atención que al maestro en estos momentos se le ha pedido hacer demasiadas cosas. Preparar clases en un ambiente en el que no está habitualmente cómodo, ¿sí? Pero aparte hay que mandar correos a los padres de familia, si es que los tienen, hay que mandar mensajes de WhatsApp, si es que hay conectividad, o pegar cartelones para ver cómo inician y cómo van a dar las clases. Aparte de poder levantar algún tipo de encuestas de cómo poder o cómo las familias se van a acercar o a llegar del conocimiento con los chicos. ¿Sí? El maestro, me parece que las autoridades tienen que repensar en darle a los maestros todas las herramientas para que puedan hacer su trabajo, ¿sí? Y los maestros pues tienen en sus hombros el peso de que este ciclo escolar pueda salir adelante con la comunicación y con el conocimiento que se debe de impartir en todo este ciclo. Creo que hay que reforzar este aprendizaje y los maestros son la clave. Gracias, Leti. Bueno, pues sí, el tema de los maestros es un dilema y la verdad sí quisiera y en este momento reconocer y honrar su labor, ¿no? Porque realmente están haciendo un esfuerzo y están sacando toda su creatividad y todas sus habilidades para poder poner al servicio su vocación y no está haciendo nada fácil, ¿no? Porque por un lado la SEP les exige algo, por otro lado los directores les exigen algo, por otro lado los padres de familia les exigen algo y por otro lado los alumnos necesitan algo totalmente diferente. Entonces realmente sí se están viendo en un, como decías Moroni, en ese choque de por todos lados sentirse exigidos, ¿no? Y obviamente con toda la parte personal que ellos también están viviendo, ¿no? Porque no dejan de ser personas y no dejan de ser también ciudadanos como todos nosotros que tenemos nuestro propio proceso de vida en este momento que estamos confrontándonos con la pandemia. Y sí, efectivamente necesitamos enfocar y colaborar con ellos, ¿no? Y buscar la manera en que puedan recibir esta alfabetización digital, pero también como personas, como docentes, como los formadores de nuestros hijos, que necesita reenfocarse esta mirada y no nada más ser un transmisor de conocimientos, porque ya hemos visto que el conocimiento ya está en la mano. Entonces es resignificar la misión del maestro para que pueda encontrar ese camino y podamos ser colaboradores, tanto padres de familia como maestros, en la formación de nuestros hijos. Entonces,
sí implica un trabajo profundo, sí implica una reconfiguración de lo que los maestros requieren y el cómo se debe hacer, ¿no? Y bueno, y aquí enlazo con la siguiente parte, ¿no? de este diálogo, de este conversatorio, que son los padres de familia. Que también ha sido todo un confrontarnos con esta situación y bueno, Cirilo, ¿qué opinas de lo que estamos viviendo como padres de familia en este aprender en casa? Bueno, yo creo que esa es la parte más compleja, porque llevar a la escuela al hogar también requiere, pues también pedagogía desde la escuela. Meternos en el tema de la tecnología, también requerimos estar alfabetizados para ello, pero sobre todo con fines educativos y fines pedagógicos. Pero también la otra es que la propia familia, tenemos que revisar que muchos de ellos pues quedaron sin empleo. Y entonces lo que buscaban era cómo resolver un problema de sustento. Tampoco se revisó si verdaderamente en el hogar había los medios para que el alumno pudiera estar en contacto con su maestro, cumplir con las tareas. Tampoco se revisó los temas de salud y entonces esto también cuando yo hablo de que nos lleva a un proceso de inequidad, también nos lleva a un proceso de frustración, de impotencia, tanto del padre de familia. O sea, no solamente es un tema de los maestros, también es un tema de la familia, de los alumnos. El sistema educativo no revisó si verdaderamente en todos los hogares se contaban con lo mínimo necesario. Nunca se revisó si los alumnos tuvieron que salir a un café internet arriesgando su propia vida, o el propio maestro, o el propio padre de familia. Y entonces hoy, yo diría, cuando hablo de esa solidaridad, creo que lo tenemos que hacer todos, pero también hay un tema de corresponsabilidad, de ida y vuelta, pero también esto nos permite tener una gran oportunidad de reinventarnos y de reencontrarnos, porque hoy también tenemos que revisar que el concepto de familia tradicional que teníamos cambió, que el concepto de la mujer también cambió, que hoy la mamá puede ser madre y padre, pero a la vez también tiene que ir a buscar el sustento y en ese contexto estamos inmersos en esta realidad. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Cuando yo hablo de cómo generamos una economía del conocimiento, es centrado en el alumno. ¿Cómo asumimos los espacios de corresponsabilidad? Tenemos una realidad. La educación llegó a casa, hay inequidad, hay frustración, hay temor, hay miedo. Vamos a tener un reencuentro y ese reencuentro va a ser de miedo, de frustración y entonces tenemos que revisar qué hacer en un sentido de corresponsabilidad y de solidaridad. Pero también hoy cómo exigimos y cómo demandamos mayor presupuesto en temas educativos, sí, pero también hoy cómo le quitamos los colores, los tintes políticos, cómo hacemos que los gobiernos no miren la educación como lo están mirando en este momento. Como una mirada de un proceso electoral más allá del interés del bien común, del interés de los niños y los jóvenes, porque en ellos está fincado el legado del aquí, del hoy y del mañana. Entonces yo creo que hoy yo diría solamente la solidaridad es el camino donde todos juntos caminemos por el bien de una nueva generación. Muchas gracias, Cirilo. Gracias. Alejandro. Activo mi micrófono. Mira, creo que todos estamos coincidiendo en lo que realmente está pasando y a lo que nos estamos enfrentando. Pero lo lamentable es que somos los ciudadanos los que tenemos las ideas y las ganas de salir adelante y el aparato burocrático no existe un eco para que esto camine. Efectivamente debe ser de corresponsabilidad y compromiso para poder suplir en la medida de lo posible pedagógicamente a los maestros en casa. Estamos aprendiendo a ser maestros, pero nos encontramos ante dos realidades que son muy crudas. La pandemia del COVID, que nos enfermó a todos en la parte económica y en donde hoy en día
el padre de familia no puede estar al lado de sus hijos porque o come o enseña. Y eso es lo que se le olvidó efectivamente al aparato de gobierno. ¿Cómo solucionarnos ese problema? ¿Cómo poder llevar sustento a la casa y poder estar atendiendo a los hijos? Tenemos que hacer realmente una alianza con los maestros, no con los políticos. Los políticos son pura mentira y puro interés en el proceso electoral. Tenemos que empujar políticas públicas ciudadanas que realmente rindan fruto en beneficio de la educación de los maestros y de los niños en este país y en el Estado. Tenemos que exigirle a la autoridad educativa que respete y que no nada más nos lleven el discurso político de su alianza con los padres de familia cuando no nos toman en cuenta, no consideran a las organizaciones creadas por ley, no nos consideran, ni siquiera nos abren el espacio para la discusión. Hay quien toma decisiones por nosotros y en este caso son las televisoras y ellos no nos representan. Tienen que estar las organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia, la Asociación Nacional de Padres de Familia, que son figuras jurídicas creadas por la propia ley para la representación de los padres y en donde tenemos que estar en las mesas de discusión para la creación y diseño de nuevos objetivos y programas para la educación que benefician a nuestros niños. Y no ser tan obedientes nada más en lo que nos están diciendo los señores secretarios, que reitero, se basan en la improvisación y en la ocurrencia para estar generando propuestas y soluciones a un problema que es muy grave. Siento que este conversatorio debería de ser permanente, en una mesa permanente de discusión de trabajo, en donde la ciudadanía esté trabajando todos los días generando ideas y propuestas para que los que nos representan, entre comillas, en los congresos realmente trabajen, porque lamentablemente no saben legislar y lo único que les interesa es el voto del ciudadano el día que van a una elección. Muchas gracias, Alejandro. Leti. Sí, gracias. Los padres de familia en casa deben ser los maestros sin título encargados de transmitir la importancia del aprendizaje de sus hijos, ¿no? Hay que motivarlos y acompañarlos en este proceso, pero también incluye la parte emocional, superando las propias, porque también los padres de familia tenemos incertidumbre, tenemos ansiedad, ¿no? Resultado de este momento. Debemos considerar que no todos los hogares y no todos los padres pueden darse el lujo de quedarse en casa, o bien que no tienen los medios ni la escolaridad para sentarse a guiar al proceso educativo de sus hijos, ¿no? Eso podría, y tenemos que verlo muy claro, que podría traer aprendizajes mucho más desiguales. Y hay que ser consciente de ellos y sí preguntarle a las autoridades cómo vamos a superar este conocimiento o este aprendizaje desigual. Las escuelas están cerradas pues debido a esto y es una decisión responsable si así lo vemos, pero también es una emergencia educativa, ¿no? Los espacios en casa son insuficientes para la actividad física, pero también para la transmisión del conocimiento o la adquisición del conocimiento. No tenemos las herramientas. Si las autoridades nos han relegado a solamente llevar a nuestros hijos en casa, hoy los padres de familia no tenemos razón de ser en las leyes aceptadas. Hace algunos meses se acepta en Puebla una ley donde los padres de familia hemos sido puestos al margen de todo el proceso educativo, siendo que somos los primeros educadores de nuestros hijos. Hoy se está viendo que el ciclo escolar lo estamos sacando adelante padres de familia con maestros. Sí, sin ningún apoyo, sin ninguna herramienta de las autoridades, ¿sí? Tendríamos que gestionar que los padres de familia que trabajan puedan seguir laborando desde su casa o con condiciones idóneas para ir acompañando a sus hijos en este proceso. El padre de familia que tiene que atender su trabajo, pero aparte tiene 4 o 5 hijos que atender, claro que va a ver mermado su ingreso porque no puede ir al trabajo e incluso perder su trabajo, ¿no? La función del padre de familia que ha asumido el rol de la educación de sus hijos debe de transmitir un temple, debe de transmitir valores, inculcar disciplina, respeto y solidaridad, pero sobre todo tendremos que fortalecer las relaciones entre las familias, entre los vecinos, entre maestros y directivos.
y sobre todo con el gobierno. Hoy más que nunca debe haber mesas donde nos sentemos de qué vamos a hacer si esto vuelve a pasar, si alguna tragedia nos vuelve a pasar, que no podamos tener acceso a la educación como siempre la hemos obtenido, ¿no? Llevando a nuestros hijos a clase. Muchas gracias, Leti. Moroni, tu micrófono. Gracias, Maru. Pues un dato me parece ineludible y que tenemos que mencionar, y es que hay un cálculo ya muy bien establecido que hace referencia a que aproximadamente entre el 20 y el 25% de la matrícula de alumnos en escuelas privadas va a moverse a escuelas públicas, o ya se movió. Este año, como ustedes y muchos de ustedes ya lo vivieron, niñitos y jovencitos que a lo mejor tenían un entorno educativo ya formado en una escuela privada, han tenido que moverse, por lo menos ahora virtualmente, a una escuela pública, dadas las circunstancias económicas y también en términos de enseñanza y de muchas cosas más que están sucediendo. Ahora, naturalmente esto pone una gran presión en las familias y en los padres de familia. La presión no solamente de tener recursos para poder regresar a sus hijos a las escuelas privadas, si es de su elección, sino sobre todo para entender cómo va a ser este nuevo modelo de enseñanza que hay en las escuelas públicas y que fue lanzado recientemente. Eso nos habla también de esa brecha enorme que hay entre escuelas públicas y escuelas privadas. Escuelas privadas con modelos educativos muy establecidos en una forma, escuelas públicas con otro, y que al final descubrimos hoy que de repente parece que hablamos diferentes idiomas. Me ha sorprendido escuchar a papás que han tenido que mover a sus hijos a escuelas públicas decir es que mis hijos estaban aprendiendo algo distinto, parecen dos Méxicos, parece que nos cambiamos de país. Entonces, la parte de los padres está fungiendo, no solamente ahora, como bien decían todos, como responsables económicos, responsables intelectuales, emocionales de los hijos, pero también como barcos para poder transitar en este modelo que hoy viven nuestros niños. Yo diría algo muy importante. Es el momento en esta pandemia de entender que la educación debe estar en el centro de las familias, en el centro de México. Los papás, los padres como yo y como seguramente todos ustedes tendremos hoy que buscar no solamente las maneras de asegurar que la educación continúe para nuestros hijos, pero sobre todo encontrar la forma para que la educación no recaiga siempre en la escuela. Ahora, eso implica muchas cosas, implica formación, capacitación, tiempo, interés, pero es parte de lo que está construyéndose en este nuevo mundo, en esta nueva realidad. Muchos trabajos dejarán de ser trabajos presenciales y se convertirán en trabajos en casa. O sea, habrá muchos cambios y me parece que los padres tenemos que de manera muy proactiva y muy inteligente involucrarnos en ellos y entender las tendencias para comprender el rumbo que va el mundo. Gracias, Moroni. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado y quiero primero, antes de cerrar, quiero agradecerles, Moroni, Leti, Alejandro, Cirilo, su participación para todo lo que estamos haciendo, como sumamos, ha sido un esfuerzo increíble y estamos desde los ciudadanos, como ciudadanos, para los ciudadanos, buscando estas alternativas que ustedes bien han puesto sobre la mesa, en las que necesitamos ir generando ese camino para poder encontrar las respuestas y las soluciones a lo que ya venía gestándose, ¿no? Lo han mencionado de diferentes maneras. No, lo que estamos viviendo es el resultado de muchos, muchos años y una carencia de enfoque, de disciplina, de compromiso, de solidaridad, y que ahora como papás, como maestros, incluso como alumnos, necesitamos empezar a trabajar todos juntos para poder reenfocar nuestra energía a eso que realmente queremos todos, ¿no? Queremos un México fuerte, queremos un México sano, ¿no? Queremos un México económicamente estable también, ¿no? Que es parte de lo que se ha estado comentando, la economía, la salud y por supuesto un México educado.
Y aquí lo único que nos queda es participar todos, ¿no? Lo único que nos queda es unirnos y no perder el enfoque, no perder nuestra meta, que son con nuestros niños, incluso nuestra salud, nuestra economía y nuestra educación también, ¿no? Porque empezamos desde nosotros mismos para los demás. Y bueno, pues les agradezco muchísimo sus aportaciones, su experiencia. Honro y de verdad agradezco todo lo que hacen, porque sé que son personas que luchan constantemente por la educación de nuestro país, de nuestro estado. Y bueno, seguiremos compartiendo y conviviendo y poniendo estos temas sobre la mesa. Gracias. Me encantaría que pudieran en una frase, tenemos un minuto, en una frase, ¿con qué se quedan? Moroni. Hay que sumar por la educación. Y la educación Gracias. es la clave para transformar México. Gracias. Alejandro. Bastante emotivo por el compromiso que sabemos que asumimos todos en este momento. Gracias. Cirilo. La educación no es moneda de cambio, es privilegio de todos. Gracias. Leti. Aprender en casa no puede convertirse en aprender en casa con vista al pasado. Muchas gracias. Bueno, pues terminamos y nos seguiremos viendo en los diferentes foros. De verdad agradecemos muchísimo su participación y seguiremos en contacto en esto que nos une, que es la educación. Muy buen día y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buen día. Buen día. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.